Dios le bendiga en esta preciosa hora. Mi nombre es Apolinar Sánchez. Me congrego en la iglesia pentecostal Vida Nueva en Cayo, Texas. Mi nombre, el pastor es José Garay y María Garay. Estamos aquí en esta hora, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en esta preciosa hora en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios nos dice la palabra del Señor. 11:27 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 11:27 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mi hermano pueblo del Señor, compartimos esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque como tema le he puesto este tema: los peligros de comer la Santa Cena estando en pecado. Porque es importante, pueblo del Señor, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo nos obre nuestras vidas, que este es un juicio. Cuando tomamos la Santa Cena es un beneficio si la tomamos dignamente, pero si la tomamos indignamente, tristemente es una desgracia. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios a la gente cuando pecaba pues morían, literalmente morían. Pero hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y eso es lo que está pasando, iglesia, que tristemente mucho pueblo del Señor se está muriendo o ha muerto espiritualmente, y esto viene por que mucho tiempo se ha tomado la Santa Cena indignamente. Y se lo digo en el amor del Señor porque Dios lo muestra en el Espíritu. Yo me mostraba una tumba clandestina muy grande, como una alberca, más grande que una alberca, donde los cuerpos estaban cayendo esquivados, así como si estuvieran esquivando costales. Y el Espíritu Santo ya es el pueblo que se está muriendo. Hay muchos muertos espirituales, y una de las consecuencias de eso es por este pecado, bendito el nombre del Señor, por este descuido de tomar indignamente la cena del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y para eso compartimos esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que en sí todos nosotros somos indignos, pero el sacrificio de Jesucristo nos hace justos delante de Dios a ser partícipe de esta Santa Cena. Más que ahora tenemos el Espíritu Santo, si nosotros seguimos al patrón, a nuestro guía, si obedecemos y nos santificamos, entonces somos dignos de poder participar en la Santa Cena. Dice la palabra dice la palabra del Señor, dice que será culpable. Dice que cualquiera que tome, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Si uno está consciente de que está en pecado, esto es lo que quiere decir, que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a la palabra del Señor, comer indignamente es porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar al adversario. Si uno sabe, hermano, usted sabe que está pecando y usted no se ha santificado, no participe de la Santa Cena, porque desde el momento que usted participa de la Santa Cena, Dios lo toma como que si usted o yo o cualquiera que lo hiciéramos indignamente, es como que usted y yo estuviéramos agarrando el martillo y lo estuviéramos clavando. Es como si usted y yo le estuviéramos lanzando clavando la espada. Igual así lo toma Dios.
porque eso es crucificar al Señor. Así que tenga mucho cuidado, pueblo del Señor. Por eso es importante que nos analicemos, bendito sea el nombre del Señor, voluntariamente. O sea, que el hombre no ignora, sabe que está en pecado, pero quiere. Entonces ya no queda más sacrificio, porque hay una horrenda expectación de juicio, dice la palabra del Señor. Y luego dice, ¿cuánto mayor? Dice, y hace un ejemplo, que el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Dice, ¿cuánto mayor, dice, castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bendito el nombre del Señor. Pues conocemos, dice, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor dice, juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia lo dice bien claro, hermano, que no debemos hacer afrenta al Espíritu de gracia. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos que lo hemos contristado, que no estamos en obediencia a su voluntad, no participemos, hermano, no participemos. Es bueno participarla y hay una gran bendición si lo hacemos legítimamente. Vemos, por ejemplo, un ejemplo en Números 16:32, cuando el pecado de Acab, y vemos qué pasó. Dice que sus familias descendieron vivos al Seol, se abrió la tierra y se los comió. Ahora, si eso, esos son ejemplos para nosotros, de manera que cuando uno come indignamente, uno no come juicio, dice la Biblia. Entonces, mejor no ser partícipe, dice. Y pueblo del Señor, también uno porque peca deliberadamente, o porque también el pueblo perece por falta de conocimiento. Y todo líder debemos de tener un conocimiento en la palabra del Señor, porque también en muchos lugares, se lo digo, hay iglesias que no tienen suficiente cuidado, líderes que no tienen suficiente cuidado con el rebaño. Porque yo he visto lugares donde llaman Santa Cena, no la anuncian, ni llaman, ni meten al pueblo a una santificación. Simplemente la gente llega allí y a tomar tanta cena. Y esto no debe de ser así. Te lo voy a comprobar con la Biblia. Y para eso es esta enseñanza. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, también nosotros tenemos que recibir esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando la Biblia, dice la Biblia que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, hay que conocer bien la palabra del Señor para poder hacer las cosas dignamente. Porque cuando se hacen las cosas aligeradamente, sin escudriñar, hay peligro para el pueblo. Cuando David quiso transportar el arca de Obed-edom a la casa de Jehová, él cometió un error, que no investigó cómo se tenía que transportar el arca, y vemos lo que pasó, ¿verdad? La arca se caía y estaba por caerse, y Pérez Usa metió la mano y detuvo la arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? Pérez Usa cayó muerto. Entonces, hay consecuencias, líderes del pueblo, pastores, evangelistas, líderes. Hay consecuencia cuando nosotros no seguimos el patrón, que es el Espíritu Santo, cuando no seguimos las instrucciones de la palabra del Señor. No estoy diciendo que no se debe practicar, se debe de practicar. La Biblia no dice cuántas veces la debe de hacer, nomás dice que todas las veces en que las hiciere, la muerte del Señor anunciaréis. En otras palabras, a Dios le gusta que nosotros que lo hagamos, porque cada vez que nosotros lo hacemos es como una forma, un recordatorio, es una conmemoración de nuestro libertador. Bendito el nombre del Señor. Y Dios le gusta porque Dios sabe que cuando nosotros hacemos, nosotros estamos conscientes, una vez más, estamos dándole gracias, ¿verdad?
por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando usted cuando usted le agradece en algo que usted hizo, usted se siente bien que le agradezca. Dice, oh, qué bueno, esta persona me valoró lo que yo una vez hice por él. Entonces, así es Dios. Lo mismo es con una persona. Usted le pasa, tal vez lo puede hacer 2 veces al año o 3 veces al año. Dios le gusta, y Dios dice, qué bueno, yo veo su agradecimiento por mí, lo que yo hice por ellos en la cruz del Calvario. Entonces Dios le sigue bendiciendo porque usted lo mira que es agradecido, pero siempre y cuando se toma dignamente. Entonces ahí hay bendición de parte de Dios. Hay bendición porque Dios mira que usted y yo valoramos el sacrificio en la cruz. Entonces, aunque pasamos momentos difíciles, Dios nos vuelve a ayudar. ¿Por qué? Porque mira el agradecimiento en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor cada vez que lo hacemos. Pero cuando lo tomamos indignamente, tristemente, no hay bendición de parte de Dios. Tristemente hay juicio. Dice la palabra del Señor, hermano. Este es el patrón de la Biblia para hacer dignamente. Dignamente, primer lugar, hay que entender una cosa, pueblo del Señor, que una cosa es los primogénitos y otra cosa es el pueblo del Señor, que también la Biblia una parte le llaman los primogénitos o también le llama los escogidos, porque en el pueblo del Señor hay gente escogida. Y hay gente escogida y hay pueblo, hay llamados, bendito el nombre del Señor. Ahora, un escogido, por ejemplo, Jeremías era un escogido. Y cuando en Romanos dice 8, 30 y 29, por ahí 30 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos es gente escogida. Mire, Jesús lo seguía una multitud. Mire, pero de toda esa multitud, cuando Jesucristo los reunió para lavarle los pies y la Santa Cena, Jesús sabía, no llamó a toda aquella gente que lo estaba siguiendo, llamó a 12, solamente a 12 llamó, no llamó a todos. Y a esos 12 les lavó los pies. Y Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra. Fue lo que le dijo a Pedro. Porque Pedro le dijo, si tú, lávame todo. Jesús le dijo, no, vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces vemos que dijo el Señor, solamente te falta lavarte los pies. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él escogió y mismo el Señor Jesucristo dijo, dentro de nosotros ayuno, dice, ayuno que lo iba a traicionar. Él lo sabía, bendito el nombre del Señor. Por eso le digo, mismo el Señor Jesucristo no llamó a todos, porque ellos eran escogidos, bendito sea el nombre del Señor. Así que usted, si es un pastor, usted tiene que saber, los escogidos, Jesucristo lo hizo porque Él lo conocía. Ahora, si usted un día usted puede hacerlo como pastor, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Si Dios, primeramente, no nomás porque lo quiero hacer por recordar, no, que Dios, el Espíritu Santo se lo ponga a usted, que es muy diferente, que se lo ponga en su corazón, pero si se lo pone el Espíritu Santo, Dios no le va a poner a todo el pueblo, que lo haga partícipe sin meterle a una santificación, correcto, todos debemos estar santificados, correcto, sí, pero no, porque se nos ha dado el Espíritu Santo, correcto, pero la gracia demanda más que la ley, acordémonos eso, acordémonos eso, la gracia demanda más que la ley. Entonces, si vamos a llamar, si Dios pone a usted que llame a algún liderazgo a tomarlo y de un día para otro, Dios puede hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esos son los escogidos, pero no puede llamar al pueblo de la noche a la mañana sin antes pasarlo a la santificación, como enseña la palabra del Señor. Entonces Jesucristo no llamó a todos, nada más llamó a los 12. Entonces, porque por tradición, o en otras palabras, como ya la Biblia lo estipulaba, cómo tenía que santificarse el pueblo. Los líderes siempre tenían que estar activos y santificados, pero el pueblo, hay un patrón, bendito el nombre del Señor. Entonces, vemos que por tradición, cuando Cristo muere en la cruz, iba a entrar precisamente en la santificación, y Jesucristo al tercer día, ese pueblo, por el orden establecido en la ley,
ya se había santificado. Bendito sea el nombre del Señor cuando Cristo resucita. Mire, por eso cuando una persona muere, después de 72 horas, se determina que ya hay ninguna esperanza que resucite. En nuestras vidas como cristianos, un cristiano puede estar luchando por un pecado, pero si nos metemos si es muy grave la situación, pero si usted y yo nos metemos de lleno en santificar en esos 3 días, esa lucha se muere, ese pecado se muere, mata los demonios, ese ayuno mata a los demonios. Bendito sea el nombre. Si la persona verdaderamente está muy atada, pero si no es a tan poco tiempo, tiene una pequeña se liberta. Pero la Biblia nos dice bien claramente, mire, este tipo de líderes, por ejemplo, muchos agarran la escritura, no, pero es que el sumo sacerdote, Josué, Dios lo llamó así de un momento a otro. Pero hay que tomar en cuenta quién era Josué. Josué era el sumo sacerdote, era un hombre escogido, un hombre elegido, los primogénitos. Y él había sido rescatado de Babilonia, o sea, bien pasado el exilio, pero a él y Zorobabel eran personas clave. Dios y Josué, tristemente, el sumo sacerdote había caído en un pecado que la Biblia no describe qué fue lo que hizo, pero el ángel lo acusaba, dice la Biblia, que tenía vestimentas viles. Pero ¿qué hizo el Señor? Vino y dio la cara por él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote, el encargado de santificar al pueblo el día de Yom Kippur. Él es la persona clave. Bendito sea el nombre del Señor. Dios puede hacer por un líder que cayó en pecado. Sí, Dios lo puede hacer, pero que sea elegido. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea escogido de Dios, porque Dios le dio una tarea, o le puso encima a un pueblo, una carga sobre el pueblo. Entonces, por eso Dios lo puede hacer por una persona, pero no lo puede hacer por todo el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice, la Biblia nos enseña que cuando en el libro de Éxodo, cuando el Señor Jesucristo iba a bajar, dice la Biblia, que Dios le dijo a Moisés, dice, prepara al pueblo, santifícalo, dice, hoy, mañana y pasado mañana, porque al tercer día yo voy a descender. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el patrón que la Biblia, eso se lo dijo a Moisés. Moisés estaba listo, pero el pueblo no estaba listo para presenciar la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el patrón que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, para llamar al pueblo, para hacer partícipe al pueblo, no lo llame, no lo meta, líder, pastor, no lo meta. Si usted no lo llama a una santificación primeramente, bendito, no agarre al pueblo nomás así, porque así de un día para usted diga, no, es que tiene que estar santificado. Correcto, tiene que estar santificado, porque la venida del Señor así será, en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso ya es responsable cada uno después de mantenernos en esa santidad. Pero cuando vamos a tomar Santa Cena, ahí sí tiene usted que tener que cuidado como líder. ¿Por qué? Porque usted sabe que el pueblo puede comer juicio. Entonces usted va a ser responsable también si no lo enseña primeramente bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Si no lo enseña, entonces usted mismo lo lleva a comer juicio. Bendito sea el nombre. Entonces Dios quiere bendecir, y cuando nosotros al pueblo, pero cuando nosotros metemos al pueblo sin santificarlo, prácticamente no nos está usando el Señor. Por eso tengamos mucho cuidado, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos pueblos se están muriendo por esto, porque muchos líderes han metido al pueblo sin santificarlo. Estoy hablando al pueblo, no a los líderes, al pueblo, sin santificarlo, sin prepararlo para que pueda estar digno de recibir la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y encontramos también, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas, en los tiempos del rey Ezequías, dice la palabra del Señor en Ezequías, en Segunda de Crónicas 29, dice 34, dice, mas los sacerdotes eran pocos, dice, no bastaban, dice, para desarrollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. La Biblia nos dice claramente que los mismos sacerdotes
los mismos sacerdotes, dice la Biblia, que no estaban santificados. Los levitas les ayudaron porque los levitas fueron más rectos de corazón, bendito el nombre del Señor, porque ellos eran más nobles, más sencillos al Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que ellos también tuvieron su proceso para santificar, que el liderazgo. ¿Por qué? Porque habían pasado mucho tiempo, que habían olvidado la ley de Moisés. Entonces, esto tiene que estar en nuestra vida. El liderazgo, vemos aquí que el liderazgo se tenía que preparar primero, los líderes. Entonces, ¿qué pasó después de que se santificaron los levitas, los líderes, los que ministraban en el altar? Después, como el cuerpo de Cristo, tomaron consejo, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, y dice, y así les habló con abundancia de holocaustos, con grosura de ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto, dice, y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová, que son los líderes, dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo, dice, con sus príncipes y con toda su congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. O sea, que cuando esto se hace, se tiene que tomar en cuenta el cuerpo oficial de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que el cuerpo oficial de la iglesia ya esté listo para poder ministrar. Para poder ministrar a un pueblo, para que el pueblo se santifique, para que el pueblo entrara en esa santificación. Pero porque eso está pasando tristemente, hermano, amigo, hermano, se está llevando al pueblo a tomar juicio. ¿Y qué pasa cuando el pueblo toma indignamente? Judas estaba allí. Judas le lavaron los pies, sí. Judas comió, pero ¿qué pasó cuando comió? Dice la Biblia en Juan 13:27 que cuando él comió, dice que Satanás entró en él. Por eso tengamos mucho cuidado. Por eso encontramos, dice que después fue y se ahorcó, se mató. Hoy está pasando, literalmente no está pasando, pero está entrando la muerte espiritual en el mismo pueblo del Señor. ¿Por qué? Por no enseñar bien, o nosotros no escudriñar bien la palabra del Señor, o también por querer aparentar como Judas, que quiso aparentar que era recto, pero el Señor le dijo que ya lo había conocido. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, Dios, como decía, lo puede hacer por un líder, hacer partícipe de la Santa Cena de un momento a otro, pero es por un líder, como decía, como el sumo sacerdote Josué. Y es ahí lo que entra Romanos, lo que dice Romanos 8:29, lo que dice, pero ese es exclusivamente, no estamos hablando de todo el pueblo, estamos hablando exclusivamente por un líder que Dios lo escogió y que tiene un trabajo. Entonces Dios lo puede hacer de un momento a otro, que participe de la cena, o por una debilidad. Dios lo puede hacer en su gracia y su misericordia, porque lo quiere fortalecer, lo quiere restaurar, porque tiene un, como dijo, largo camino terrestre. Fue lo mismo que le hizo a Elías. Elías ahí se entró en una desobediencia, pero viene el ángel y le da a comer pan y agua para que siga el grande camino terrestre. Dios lo pudo hacer por un escogido, sí, por un primogénito. Y es ahí donde entra lo que dice Romanos 9:27, dice 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tienen un llamado, un propósito. Su llamado no es un llamado cualquiera, tiene un llamado, tiene un propósito ese llamado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hay predestinación para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea,
a Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos. Entonces, hay gente que es primogénito, que son los líderes que ya Dios los escogió, que no solamente fueron escogidos por Dios, que es el liderazgo. Entonces, por ellos Dios puede dar la cara de un momento a otro para fortalecerlo, o incluso pudo haber caído, como le decía Josué, había caído, pero Dios dio la cara por él y puede tomar la tarea, pero no puede llevar todo el pueblo. Bendito el nombre del Señor, porque hay escogidos y dice, y hay escogidos, hay amados y hay escogidos. Entonces dice la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí vemos que el Señor tiene que pararse enfrente a dar la cara por el sumo sacerdote. Yo lo puedo hacer ahorita por un líder, de un momento a otro. Si Dios se lo pone a usted, líder, pastor, que lo haga, pero usted va a llamar solamente liderazgo. Así que, ahora, Jesús conocía a todos. Si usted llama al cuerpo oficial de la iglesia, ahora usted tiene que tener verdaderamente el discernimiento. No puede llamar a todos, pero vemos ahí que el Señor aún los conocía, fíjate. Él los conocía, por eso los llamó. Pero a veces nosotros ni conocemos, ni conocemos, ni tiene discernimiento y quiere hacer que toda la gente participe. No es así. Lo va a llevar a un fracaso a esa iglesia, a su pueblo. Ahora, es bueno hacerlo, correcto. Y esto lo comparto porque a veces pensamos mal. Es bueno hacerlo, sí, pero dice la palabra, porque hay creencias que dicen que si uno no la toma, prácticamente estamos perdidos, como que si la salvación o ser salvo dependiera de comer algo o de beber algo. Tampoco eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que debemos hacerlo para recordar conmemoración, sí, pero no, la Biblia dice claramente que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. O sea, para que nosotros seamos salvos, dice que no consiste ni en comida ni en bebida, sino en paz y gozo del Espíritu Santo. O sea, tampoco estamos hablando de un gozo de la carne. Que estoy gozoso porque estoy gozoso, estoy contento porque, qué bonito cantamos las alabanzas. Estoy contento porque, porque tengo salud, o porque tengo trabajo, o porque tengo familia, o porque tengo todo. Claro que todo esto es una bendición de Dios, pero ese no es el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu es que cuando aún todo está mal, en tu corazón hay gozo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu es algo que proviene del Espíritu, que es basado en la salvación. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el gozo del Espíritu, que estás venciendo la lucha, estás dando la prueba y tú estás manteniéndote en obediencia. Ese es el gozo del Espíritu, aunque tal vez hayas perdido cosas, aunque hayas perdido trabajo, aunque hayas perdido prestigio, aunque hayas perdido terreno, aunque hayas perdido familia. Ese es un gozo del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. También dice la palabra del Señor. Estoy aclarando este segundo punto porque a veces las personas piensan que la salvación depende de algo. Y el Señor Jesucristo se los dijo bien claramente en Juan 3. En Juan 6, el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice: pan del cielo Dios les dio de comer. Jesucristo fue muy claro. Porque dice, y fue un pan no de esta tierra, no es ni de la uva de esta tierra, fue algo divino del cielo, dice la Biblia. El pan que ellos comieron fue algo especial, pero aún ese pan especial que fue producido por Dios, se lo trajo. ¿Por qué? Aunque lo comieron, porque no dependía del pan, sino el pan solamente era para alimentarlos, para que no murieran en el desierto, pero la clave estaba en la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la clave, en la obediencia. Entonces, aunque comieron, pero desobedecieron, por eso es que murieron. Entonces,
hoy la clave está no solamente en comerlo, sino en la obediencia al Espíritu Santo de nuestro. Esa es la clave para mantenernos, porque el Espíritu Santo son las armas de nuestra herencia, como dice Efesios 4:30, pero peleando, discutiendo, contristando al Espíritu Santo, mintiendo, guardándonos. ¿Usted cree, teniendo el Espíritu contristado y tomar la Santa Cena, usted que somos dignos? No, en ninguna manera, no es así. Y por eso el pueblo perece hoy. El pueblo se está muriendo tristemente por tomar indignamente la Santa Cena. Ahora, otros pueden decir, y la Biblia dice que lo que estaba diciendo, que mucha gente piensa que simplemente con tomarla ya con eso tiene el boleto ganado. Hay creencias que la persona puede estar al punto de morir y llaman a unas personas y nomás dicen que coman la hostia y que coman el pan y ya con eso son salvos. Y interpretan mal lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 6:54. Dice que el que de cierto digo que no come en mi pan y come en mi sangre no tiene reino. Esa es la cita que la hagan, pero la adulteran, porque falta tener un conocimiento en la palabra del Señor. Porque cuando la Biblia está diciendo eso, Dios está hablando al Espíritu, Dios está hablando simbólicamente al Espíritu. Y usted va a decir, ¿cómo está eso? Porque acordémonos, hermanos o amigos que nos escuchan, nosotros tenemos un cuerpo. Este es el cuerpo terrenal que se alimenta con comida de la tierra. Pero dentro de nosotros hay un cuerpo que es espiritual. Y ese cuerpo interior se alimenta con la palabra del Señor. O sea, porque es el alma. El espíritu es el que Dios va a sacar tenemos que creer con el alma. Se come con el alma. ¿Cómo come el alma? Por eso la Biblia dice, mi alma tiene hambre y tiene sed del Dios vivo. ¿Por qué? Porque se está hablando del cuerpo interior. Cuando Jesucristo está hablando así, le está hablando al espíritu, le está hablando al alma de la persona. No le está hablando al cuerpo literal, que coma algo literal. No, le está hablando que crea. Así es como habla la Biblia. En muchos de nosotros hay ejemplos muy claramente. Voy a hacer un ejemplo literal. Muchas veces decimos, cuando una persona engaña a otra persona bajo una mentira, le dice una mentira y aquella persona se cree esa mentira, después aquella persona que se va dice, se comió la mentira. ¿Qué está diciendo? Que se creyó en su corazón. Él se creyó lo que usted le dijo. Así está hablando el Señor Jesucristo. Mire, le voy a poner otro ejemplo bíblico. Cuando Pedro le dijo al Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. Jesús volteó y no le habló al cuerpo de Pedro, no le habló físicamente. Jesús le habló al interior, al espíritu que estaba dentro, que lo estaba usando el diablo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo Pedro. ¿Por qué? Porque no le habló a tu humanidad, le habló al espíritu que estaba operando en ese momento. Porque le dio cavidad, porque se descuidó. A eso le estaba hablando el Señor Jesucristo. Así, de la misma manera, cuando está diciendo Juan 6:54, dice que de cierto digo que cualquiera que no comiera ese pan, dice que de cierto digo que el que no coma y no bebe no puede entrar en el reino de los cielos. Ese es el verdadero significado, bendito sea el nombre, de lo que Jesucristo está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, dice en 2 de Colosenses 2, dice, por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida, o sea, o en cuanto a días de fiesta, dice luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque hay gente que otorga al día, algunos hasta el día de ahora, que si tú no guardas al día, tú te vas a perder. ¿Por qué? Porque le otorgan la salvación a un día y Jesucristo es mayor, dice la Biblia, mayor que el día de reposo es Jesucristo. También hay gente, tristemente, hermano, que le otorga todo el crédito a la salvación de que lo come y eso es salvo. Judas lo comió y se perdió. Eso no es el verdadero significado. Mire, otro ejemplo
Está muy claro el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no comió nada. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no le estaba hablando al cuerpo, le estaba hablando al espíritu. El espíritu, él quiere a estar en el paraíso, y él creyó desde el momento que le dijo, a la verdad tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él dice, él ninguna cosa ha hecho. Él estaba reconociendo que él estaba ahí porque lo merecía, y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Por eso la Biblia dice que no es ni por ver, ni por comer, ni por ver. Dice que la salvación, dice la Biblia, que nosotros vamos por fe, no vamos por vista, vamos por fe. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y no creyeron, los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque se cree con el corazón, el creer es algo del espíritu, no es de la carne. Bendito sea el nombre, es un fruto del espíritu, bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos claramente que la salvación está por creer en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, dice la palabra del Señor en Romanos 10, que si creyeres en tu corazón, dice que si lo confesares y creyeres en tu corazón, serás salvo. Bendito el nombre del Señor. Porque con la boca se confiesa, dice, con el corazón se cree. Con el corazón se cree, no dice con el corazón se cree, pero se confiesa para salvación. ¿Y se confiesa con qué? Con este cuerpo mortal. Entonces, esa es la clave, hermano. Así que espero que haya sido de bendición para los hermanos en Cristo Jesús. Para los líderes, hermano, tengamos mucho cuidado cómo estamos llevando al pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Así que lo más correcto, metamos al pueblo en santificación y lo dejamos para arriba, para que el pueblo sea bendecido. Bendito es el nombre del Señor. Así que hasta aquí el tiempo. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.